Muy bien. Gracias a todos por tomarse este día. Entonces, a los que anotan, si anotan o si van a escribir, el título de este mensaje se llama Recuérdame. Recuérdame. ¿Se acuerdan del comercial del Gansito? Decía, recuérdame. Gansito, recuérdame. Así decía, hagan de cuenta. Va. Entonces, recuérdame, 2 puntos, le puse así el título, ok. Recuérdame, 2 puntos, batería baja, ok. Batería baja. Acuérdense de esas palabras. Recuérdame, 2 puntos, batería baja. Va. Entonces, vamos a ir al versículo que está en Juan 14, 26. Está en el libro de Juan 14, 26. ¿Va? Yo lo voy a leer en una versión, a lo mejor ahorita ustedes la encuentran y la leen, ¿va? Ok, dice, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. ¿Alguien encontró otra versión? ¿Ahí? ¿No? Dice, pero el consejero, quien es el Espíritu Santo, dice que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Ahora, aquí nos está diciendo que Dios se va a ir y nos va a dejar a su Espíritu Santo, que está con nosotros el día de hoy. Decíamos ahorita, lo cantábamos, que Dios está aquí. Entonces está fuerte, o lo siento como el aire que respiro, ¿no? Entonces ese es su Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero sabemos que está aquí en nosotros. Entonces, hace como unas 3 semanas me tocó ir a un restaurante, me llevaron a desayunar. Entonces, y iba con una persona, entonces citamos a una persona importante. Mi trabajo se trata de tratar con deportistas famosos o que han representado a Tijuana y a Baja California. Entonces, nos sentamos en un restaurante, llegamos y todo. Entonces, yo iba con esta persona en mi carro y llegamos al restaurante y pues se me ocurre, vi a la persona ya a lo lejos que nos ganó, llegó primero con nosotros, ¿no? Entonces, le dije a la persona, hey, le digo, ya llegó. Entonces a mí se me ocurrió decirle, hey, hay lugar de estacionamiento, o sea, si había lugar. Y entonces esta persona aquí a un lado mío me dice, hey, dice, es una persona importante. Dice, a él no le tienes que preguntar. Así como que él no se va a tomar el tiempo para decirte si hay estacionamiento, porque pues él es importante, ¿no? Entonces, y yo me quedé, ok. Pero esta persona, como yo tengo la confianza y me llevo bien con él, pues sí me contestó, se asomó y dijo, creo que sí. Entonces, va. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Entonces, esta persona era importante. Entonces, nosotros tenemos personas importantes en nuestra vida, ¿no? Sí. Tenemos familia, tenemos amigos. A lo mejor si se lleva bien con su patrón, pues a lo mejor es su patrón. Entonces, pero yo he tenido esta bendición. Entonces, muchos deportistas te saludan, bien todo. Entonces, me tocó conocer, por ejemplo, de aquí a un deportista, un boxeador famoso, que es bien sencillo. Así nació en la zona, nació en Cartolandia. Entonces, y él le costó mucho salir de ahí. Entonces, sabe lo que es vivir en una casa de cartón, por así. Entonces, y él te saluda. Pero hay otras personas, otros deportistas que tú los ves y dices, ay, carnal, fuiste buen deportista, pero como persona, ay, Dios mío, como que mejor ni me acerco, ¿no? Entonces, porque a veces hasta te quieren hasta humillar. Entonces, hey, pues tú quién eres, ¿tú por qué me saludas, no? Entonces, esto me llevó a preguntarme a mí, en lo personal, ¿qué pasa cuando conocemos cada vez más a esas personas que nosotros admiramos, que son importantes? O sea, ¿qué pasa cuando conoces de verdad a tu hermano? Cuando sabes que a lo mejor es medio llevadito, entonces a lo mejor tú lo ves, a lo mejor tú dices, es bien trabajador, pero va al trabajo y se la pasa acostado, pues no sé. Entonces, pero ¿qué pasa cuando conoces a esa persona, a un amigo, a ese que tú dices, este amigo, yo le puedo confiar cualquier cosa, pero al rato ahí está diciendo lo chisme, ¿no? O sea, cuando lo conoces de verdad, ¿cómo es? O sea, ¿o qué pasa cuando conoces a tu cantante favorito? Entonces, no quiero dar nombres de cantantes favoritos, ¿no? Entonces, pero a lo mejor ese cantante te lo topas en la calle, en un restaurante, hey, me das un autógrafo, y ¿quién eres? Y acá, gloria a Dios, hermano, y él acá, y te saluda, ¿no? Entonces,
¿O qué pasa cuando conoces a tu pastor realmente, no? ¿Qué pasa cuando conoces a tu pastor como es? Él no es perfecto, ¿o sí? Tenillo. Ahí está. O sea, ¿qué pasa cuando puedes ver que a lo mejor Tenillo, puede decir, a lo mejor tiene muy bonita su templo, pero su casa, pues ni saluda a su esposa, o ni saluda a su hija. O sea, ¿sí te saluda? Que a decir, ahorita lo vamos a quemar, ¿no? Entonces, pero no es cierto. Entonces, hay veces que nosotros de verdad no conocemos realmente cómo son las personas con nosotros. Entonces, y cuando nos damos cuenta, como que te decepcionas, ¿no? Es como que, la neta lo quería un montón, pero el día de hoy me está decepcionando. Entonces, y hay personas que tienen ese potencial de hacernos daño en nuestra vida. Entonces, el día de hoy, yo quiero que pensemos, entras a YouTube y, por ejemplo, a mí me salió, pastor engaña a su esposa con niña o joven de 20 años. Entonces tú dices, dices, pues ese pastor yo lo admiraba, o sea, yo lo veía así. Entonces tu cantante de repente como que tenía una doble vida. Tiene una mujer aquí, una mujer en Estados Unidos, una mujer allá en Brasil, entonces no sabes, ¿no? Entonces, y te metes al YouTube y tiene este potencial. Entonces, y más en este momento donde los pastores a lo mejor hasta se relajan y dicen, ya todo está bien, pero no, a lo mejor traían la batería baja. Entonces, a lo mejor no habían recordado quién está con ellos, como lo decía el versículo al principio, dice, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Entonces, y muchos de nosotros, o muchas de esas personas que ya están arriba, esos líderes, esos famosos, se olvidan que necesitan recargarse, que necesitan al Espíritu Santo día a día, y todos nosotros lo necesitamos, porque todos nosotros podemos tener un mal día. Nos podemos levantar y nos pueden conocer como soy. Por ejemplo, a mí me pone de malas no comer. No comer son las cosas que es cristiano, es hijo de Dios. Entonces, o sea que cuando me vas así, es como que preguntan, ¿ya comiste? Y a lo mejor sí. Entonces, me pongo de malas también cuando no hago ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio. Entonces, cuando no hago ejercicio, cuando no me mantengo, no me siento fuerte, me pongo de malas, de verdad. Cuando no duermo, me pongo de malas. Entonces, es una de las cosas. No sé a ti qué es lo que te ponga de malas, o no sé a ti qué es lo que te baje la batería, o que no te pueda, o que te olvides de quién está contigo, de recordar, de recuerda. Entonces, como te digo, hay muchas personas que ahorita están envueltas en escándalos sexuales. Entonces, nosotros en nuestra iglesia hemos cantado canciones de iglesias que resultaron que su pastor había abusado de otras personas de la iglesia. Entonces, y eso nos puede desanimar y decir, ¿sabes qué? Ya nos vamos a cantar. Entonces, pero no es así. Entonces, porque a lo mejor debemos recordar que a lo mejor que esa persona pues traía la batería baja. A lo mejor esa persona estaba un poco alejada de Dios. Esa persona a lo mejor tuvo un mal día. A lo mejor no comió. A lo mejor no comió bien. Entonces, estas situaciones, estas cosas que pasan en la vida tienen ese potencial de desanimarnos y de empezar, cuando se equivocan nuestras personas que queremos o nuestras personas que admiramos, los criticamos. ¿Y sí o no? Es tan fácil criticar a esas personas, es tan fácil criticarlas. Entonces, ahora, ¿qué hacer nosotros como personas, o cómo responder cuando conocemos la naturaleza pecaminosa de las personas que tienen influencia en nuestra vida? Entonces, nosotros nacimos o venimos somos descendientes de Adán, del primer hombre. Entonces, que él pecó, ¿va? ¿Sí? ¿Alguien de aquí no ha pecado? ¿No ha pecado? Sí. ¿Usted ha pecado? Hasta con pensar o con... El pensamiento también se va. El pensamiento. O sea, yo creo que todos aquí, hasta este niño que está ahí, ha pecado, ¿va? Entonces ahora te digo, ¿cómo responder? Yo les voy a dar 3 recomendaciones de cómo responder cuando conoces a esa persona que le gana su pecado, su naturaleza, así como su personalidad. O sea, ¿cómo responder? No con crítica, con amor, ¿va? Como Cristo nos ve a nosotros, con amor. Y recordar quién está con él.
¿O quién está aquí? ¿Que lo sentimos? ¿Podemos respirar? Entonces, yo se los quiero explicar con una historia de un personaje de la Biblia que construyó un arca. ¿Se acuerdan quién es? Noé. Dice que Noé construyó un arca. Entonces, vamos a ir a Génesis 9. Es el primer libro de la Biblia. Génesis 9. Génesis 9. Vamos a ir leyendo un versículo y un versículo, ¿va? Entonces, Génesis 9, del 8 al 28. Génesis 9, del 8 al 28. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Listo? Va, entonces yo voy a leer, bueno, ustedes empiezan, el 8, yo voy el que sigue, va. 1, 2, 3. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: ¿Otro? He aquí yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros. Voy a seguir yo ahora. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ustedes? Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Adelante, sigan. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Adelante. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho lo que le había hecho su hijo más joven. Dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Todos vamos a leer el último. Dice 1, 2, 3. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Quién aquí quiere vivir 950? 70 dicen esa, y es pesadez por ahí dicen, ¿no? Entonces, esa historia de Noé, fíjense, Noé es el claro ejemplo de obediencia. A Noé Dios le dijo: construye un arca, y él no fue como que, ay, es que no sé de construcción, ay, no tengo materiales. Él dijo: ok, Noé, ¿me construyes un arca? Y él dijo: va, le damos. Entonces él la construyó, va. Entonces él lo puso, pero él fue obediente. Entonces Noé actuó con fe, creyó y construyó el arca. Él pudiéramos decir que era justo, que no tenía nada que reprochar. O sea, lo podemos ver como un ejemplo a seguir, ¿va? Entonces, si nos podemos dar cuenta en este versículo, Noé, o sea, Dios dijo de Noé, dice, es tan obediente, o sea, no había nadie, adelante Rami, no había nadie como él. Entonces, fíjense, ¿cómo creen que lo veía la gente a Noé?
en ese tiempo. O sea, dice, este ni se equivoca, ¿no? Entonces, como por ejemplo, me voy a poner el ejemplo a mí, va. Entonces, porque a veces me dicen, no, es que chique, tú no te enojas, tú no ni haces nada, tú eres una linda palomita. Entonces, a veces como que, ay, si supieran, de verdad. Entonces, de verdad, yo a veces me enojo, le grito a mi mamá. Entonces, a veces me enojo y no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al templo. A veces me enojo y empiezo a burlarme de la gente. Entonces, hay veces que... Adelante. Entonces, hay veces que yo como persona que puedan decir, pudiera ser un ejemplo a seguir. La verdad es que yo me puedo equivocar. Yo puedo, soy un ser humano. Y tú te puedes sentar allá. Soy un ser humano que a veces se me olvida recordar, como dice el título de este mensaje, recuérdame. A veces se me olvida recordar. ¿Por qué? Porque a veces traigo la batería baja. A veces que la verdad, te falta leer, te falta orar, te falta convivir con tu iglesia, te falta diezmar, te falta hacer esto, te falta hablar, te falta trabajar. Entonces, yo soy una persona, o los que estamos aquí a lo mejor puedan decir, ¿saben qué? Usted es un ejemplo, pero a veces usted, ¿sabes qué? La verdad, yo no me considero un ejemplo, porque si me conocieran tal como soy, como me gana el coraje, entonces empezaríamos a criticar. Entonces, si nos damos cuenta en esta historia, a Noé, Dios le dijo, construye un arca, y él no puso peros. Él dijo, le vamos a dar, ¿ok? Y la vamos a terminar, ¿va? Entonces, Noé fue obediente y fue una persona que Dios escogió para hacer esta arca en un mundo donde toda la gente que estaba en ese tiempo estaba bien pervertida. Entonces, lo podemos ver en esta historia, si lo seguimos leyendo más adelante, cómo Dios se enojó realmente, pero dijo, ¿sabes qué? En ese tiempo encontré a Noé, y dice a Noé y a su familia. Si se van en la historia, te dice eso, Noé, solamente reconoce el nombre de Noé, y dice, y su familia. O sea, Noé, eso es importante, Noé y su familia. Entonces, bienvenidos, los conozco con mucho gusto, mi nombre es Ezequiel. Esperamos que disfruten de este momento. Entonces, no estaba con Dios, con la gente. Entonces, a lo mejor en ese tiempo veían a Dios como lo dice en Mateo 22, del 37 al 39. En esos versículos nos habla que debemos amar a nuestro prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aparte, ama a tu prójimo. Entonces, podemos ver a lo mejor que en esa historia Noé amaba a la gente que estaba ahí, a todos. A lo mejor había uno que otro que sí le sacaba el tapón o le caía mal, pero dice que era conforme lo amaba, pues. O sea, algo había en Noé que Dios dijo, este lo va a hacer. Entonces, era obediente. Entonces, pudiéramos decir que Noé se salía del ejemplo de la sociedad ahorita. Entonces, porque ahorita podemos decir, ¿quién es ejemplo ahorita? No sé, ¿el AMLO? No sé, pudiéramos nosotros criticar a otras personas. Entonces a lo mejor puedan decir, a lo mejor en este lugar, el Tenillo es el ejemplo. Entonces, todos quisiéramos ser como él, ¿no? Entonces, pero recordemos que él, hay pecado. Entonces a veces le gana el enojo, a veces le pudiera gritar a su esposa, no sé. Entonces, no sabemos, ¿no? No quiero descubrirlo, pero a veces, ¿no? Entonces, fíjense, y lo que significa el nombre de Noé, significa alivio, significa descanso. Entonces, desde el tiempo que venía de la generación de Noé, entonces ya se le había puesto con el nombre, su significado, que iba a traer alivio y descanso al mundo. Entonces, desde que él nació, él ya había sido escogido, ¿no? Entonces eso es importante también, él fue escogido. Ahora, ¿pero qué pasa después de construir el arca? Y lo leímos ahorita. ¿Qué pasó después de construir el arca? ¿Se acuerdan? ¿Llegó el diluvio? No, llegó el diluvio. Primero le dijo, construye el arca. Sí. Se vino la llovizna acá. Okay. Inclusive no conocían lo que era llover en ese tiempo, hasta que llegó el arca. Entonces, ya después se bajan todos, ¿no? Se baja la rata, se baja el hipopótamo, se bajan todos los animales. Entonces, pero en esto, ya cuando se bajan todos y quedan ahí, Noé se pone borracho. Y lo leímos ahí. Noé se pone borracho.
Después de hacer todo este trabajo y de decir que Noé era un hombre que Dios amaba, y de repente, ¿qué se pone? Se pone bien borracho. No se pone borracho, y en esto dice que se cayó y se desnudó. Entonces, y no sé a cuánta gente o les ha tocado, o a lo mejor han visto, la gente que cuando se pone bien borracha, hasta se encuera, ¿no? ¿Sí o no? O anda por la calle así. Yo trabajo en un parque y a veces veo gente corriendo ahí sin nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque andan muy drogados, andan borrachos. Entonces no tienen dónde vivir. Aparte Entonces, no tienen el pensamiento completo. Ok, también, a lo mejor no andan en sus 5 sentidos, ¿no? Entonces, pero vemos esto, que Noé era un hombre obediente, pero le ganó su naturaleza pecaminosa. O sea, a lo mejor estaba cansado, porque fueron muchos días en la tamá. Entonces estar ahí y de repente bajas y no hay nada. Tú eres el único, o son su familia y él eran las únicas personas en la tierra. Hagan de cuenta que empezó otra vez el hombre, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿por qué los destruyó? Y acá, pues, que, o sea, sales y ¿a quién te encuentras? O sea, hey, vamos a platicar, vamos a comer, amigo. No, o sea, no hay otra familia, solamente su familia. Entonces, a lo mejor eso también influyó en que Noé se pusiera, pues, borracho un tiempo. Entonces, y podemos ver en esta historia que Noé fue quien pecó, pero también tuvo repercusiones, porque sus hijos, Cam, que fue el que primero que llegó y lo vio ahí, desnudo, va. Entonces, y en vez de honrar a su papá, se burló de él. Se lo fue y se lo contó a sus hermanos. Hey, Sem, Jafet, mi papá está bien borracho y está desnudo. ¿Y qué hicieron nosotros? A lo mejor se quedaron así. ¿Sabes qué? Nuestro papá está mal. Pero ¿qué hicieron ellos? En vez de ver su desnudez, en vez de entrar así, ellos entraron de espaldas. Ellos no querían ver. Entonces, y muchas de las cosas pasan en nuestra vida así. Entonces nosotros como hijos, yo soy hijo, ustedes a lo mejor un día fueron hijos, a lo mejor sus papás ya no están vivos, pero fueron hijos. Y nosotros no tenemos la superioridad moral para sentirnos mejor que nuestros papás, cuando descubrimos cómo son en realidad. Cuando podemos ver que a lo mejor en ese tiempo ellos traían la batería baja. ¿Sí? Entonces nosotros no somos nadie para juzgarlos. Entonces, yo de verdad les aconsejo, si algún día criticaron, si algún día se burlaron de sus papás por algo que vieron de ellos, de verdad pídanle perdón a Dios y honrenlos, porque dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que por eso no he vivido tantos años. Entonces, porque él honró. Entonces, la honra es algo que te va a llevar, es un beneficio. Entonces, ahora, al ver esa historia, yo les quiero recomendar 3 cosas. Primero, la número 1, que somos salvos por gracia. Salvos por gracia, no por lo que vamos a hacer. Es por gracia, es un regalo. Y creo que Sem y Jafet recordaron que ellos no debían estar ahí, pero fue por su gracia. Y como les decía antes, dice que Noé y su familia. Entonces la Biblia dice, cree en el Señor y será algo tú y toda tu casa. Entonces, si alguien en tu familia ya cree, agradécele a Dios, porque los demás en algún momento van a entrar a la barca, a este lugar. Y lo dice su palabra. Entonces cree, con uno van a entrar. Entonces, sigan creyendo, de verdad, sigan creyendo en esto. Entonces, es por gracia. Cuando ven a una persona, si ven a su pastor el día de hoy que está aquí, y lo ven a lo mejor que el día de mañana puede estar tomando o puede estar drogándose, recuerden que él sigue siendo salvo por gracia. No se lo merecen, pero es un regalo, ¿va? Es un regalo, ¿va? Entonces, ese es lo que yo les vengo a compartir el día de hoy. Que recordemos que a lo mejor él pudiera traer la batería baja, a lo mejor tú puedes traer la batería baja, tu hermano, tú, el niño que esté dormido puede tener la batería baja. A lo mejor está cansado, no sé, pero nos alegra verlo, ¿va? Entonces, ese es un efecto de la obediencia a su padre. Y la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, yo te invito a que si gustas, cuando llegues a tu casa y reconoces a esa persona que tuvo el valor por primera vez en tu familia de reconocer a Dios, de ir a una iglesia, le des las gracias.
Porque gracias a esa persona entró la salvación. Y va a seguir. Amén. Va a seguir. Yo agradezco la vida de mis abuelos por cómo amaron a Dios. Amén. Amén. Y yo soy el fruto. A lo mejor ellos no lo pudieron ver, pero estoy aquí. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios 2:8, dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Va, es generoso, Dios es generoso y a Dios no le vas a ganar en generosidad. Tú puedes dar aquí 200, Él te va a dar 1000. Va, no se asusten, es el Espíritu. Va. Dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Recordamos que es un regalo. El tener vida el día de hoy, en este día de acción de gracias, es un regalo. Que podamos estar aquí, que podamos estar. Entonces, yo les quiero decir a ustedes como familia que son aquí, sigan creyendo. Yo sé que a lo mejor Brandon no está aquí, entonces, pero recuerden que Él es salvo por gracia y la bendición va a llegar ahí. ¿Vale? Yo les quiero decir eso a ustedes el día de hoy. Entonces, sigan adelante y sigan recordando eso, que a lo mejor su Espíritu Santo está ahí, pero a lo mejor trae la batería, ¿verdad? ¿Va? Ayuda. Y recuerda, como dice el comercial del gansito, ¿va? Recuerda, ¿va? Okay. Entonces, número 2. El primero fue que somos salvos por gracia. El número 2 es que Dios es quien elige, no nosotros. Entonces, en esta vida, por ejemplo, yo que me gusta jugar fútbol, entonces, el entrenador siempre es el que decide. ¿Sabes qué? Hey, ¿quién vas a entrar? Y a veces cuando me deja ahí en la banca, la neta sí me enojo. Digo, ¿sabes qué? No, yo pudiera estar ahí. Entonces, ¿por qué él? A lo mejor él vio algo que yo no. Entonces, a lo mejor yo estoy fallando en algo. Pero el entrenador es quien elige. No el jugador quien elige entrar. Es el entrenador el que va a elegir. Entonces, y nosotros somos ese ejemplo. Entonces, a veces yo me enojo, de verdad. Cuando veo que no me eligen, de verdad, me gana mi naturaleza y me enojo. Pero digo, ¿sabes que a lo mejor él es mejor en este momento? A lo mejor se está esforzando más que yo. Para la otra, pues le voy a echar ganas. Entonces, pero recordemos que a lo mejor en esta parte donde leímos que Sem y Jafet, yo creo que pudieron recordar, ¿sabes qué? Estamos aquí porque dice la Biblia que Dios escogió a Noé y porque lo escogió a él, nosotros somos. A lo mejor nosotros nos estamos portando mal, pero gracias a nuestro papá que lo eligió, vente, estás aquí, entra a la barca. Entonces, recordemos esto, que Dios es quien elige. Entonces, si Martina se equivoca, es Dios quien elige. Si ella está aquí dirigiendo, es Dios quien elige. De verdad, si él está aquí, como pastor, es Dios quien lo elige. ¿Sí? Es Dios quien edificó esta barca. Y dice la Biblia que no la cerró Noé, sino que la cerró Dios. Y si esa puerta la cerró Dios, no la puede abrir nadie más. Así de fácil. Entonces, Dios es quien elige. Y fíjense, dice en Romanos 8, 28 al 30, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Entonces, démosle gracias a Dios por todas las cosas que estamos pasando. Por lo bueno, por lo feo, por lo malo que estamos pasando. Porque después de eso que está pasando, dice, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito, a quien Dios conoció de antemano. Lo destinó desde un principio para que sea como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos los glorificó. Entonces sigan adelante. Dios es quien elige. Si ustedes consideran, si ustedes han reconocido que tienen propósito en esta vida, sigan adorando a Dios en esos momentos donde parece que nos vamos a derrumbar, porque vamos a llegar a la victoria. Ahora, amén. Dice el número 3, el Señor sabe cómo rescatarlos. ¿Ah? Entonces, el Señor sabe. Cuando vemos a una persona que está fallando, a veces nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, ¿sí o no? Pero el Señor sabe. Él es quien sabe. Y entonces, en esa historia, creo que Sem y Jafet, que son el ejemplo, también pudieron recordar qué pasa cuando alguien está desnudo. Hay que taparlo. Y Dios lo hizo con Adán y Eva cuando comieron del huerto. ¿Qué? Nos dimos cuenta que estábamos desnudos y se taparon, ¿no? Y dice que después Dios les hizo túnicas o Él les hizo ropa. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está desnudo? Hay que tapar.
hay que taparlo. No sé qué tipo de túnica, a lo mejor la túnica lo cubría todo, a lo mejor la ropa así, completa, a lo mejor solamente era, porque yo he visto dibujos en internet, que a veces nomás tenían como un calzoncito o algo. Entonces no sabemos qué tipo, la verdad hasta ahorita al día de hoy, yo no sé qué tipo de ropa, no sé de qué manera lo tapó Dios, pero sí veo en esta historia que yo creo que Sem y Jafet recordaron que Dios sabía cómo hacerlo. Recordaron, hey, ¿sabes qué? Gente desnuda, hay que taparla. Entonces, y reconocieron, ellos se fueron de espaldas y lo taparon. Lo taparon. Entonces, y esto es algo que trae bendición a cada uno de nosotros. Dice Génesis 3:21, Dios el Señor hizo túnicas de pieles, fíjense, de animales, y con ellas vistió al hombre y a su mujer. Yo creo que ellos pudieron a lo mejor recordar esto. Dice 2 de Pedro 3, del 8 al 9. No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. O sea, a lo mejor una persona que estuvo aquí sirviendo, nosotros podemos decir, va a tardar 10, 20 años. Pero para Dios no es nada. Y cuando lo haga va a venir bien pila, vas a ver. Va a andar bien cargadito. ¿Va? Entonces sigamos creyendo en eso. Sigamos creyendo que el Señor sabe cómo rescatar a esas personas. Que vemos como nuestros ídolos, que vemos como esas personas que admiramos y que a lo mejor están en la batería baja. Que a lo mejor se les olvidó recordar quién está con ellos. Entonces, dice 2 de Pedro 3:8, dice, no olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda. Es lo que quiere, nadie se pierda. Yo entiendo a veces, si lo soy sincero, a veces batallo en entender a la primera. Entonces hay veces que he entendido de manera muy drástica, a lo mejor no con un golpecito, a lo mejor con 10 golpecitos, no sé, a lo mejor tú entiendes con uno, yo entiendo con más, ¿no? Entonces, pero Dios no se tarda, Dios no se tarda. Si aquí tienes 60 años y tú puedes decir, ya estoy muy viejo, Él no se tarda. Para Él un día o 1000 años. No se preocupen por eso. Si estás grande, si estás chiquito, Dios sabe cómo rescatarlo. Solamente quiere que reconozcas esa necesidad de Él. Entonces, esas son 3 cosas que yo te quiero decir. Que cuando tú ves a esa persona que, o sea, que me veas a mí, o sea, yo sé que ustedes, la mayoría de aquí son mi familia, ¿no? Entonces ellos son, a lo mejor ellos no me conocen, el hermano no me conoce muy bien, pero son mi familia. Y a veces ellos me dicen, te vemos como esta persona que no hace nada, que no rompe un plato, que va a la iglesia los domingos, que sirve, que pudiera cantar, que pudiera dar clases a los niños, que da clases en una escuela. Te vemos así, y esto y el otro. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes el día de mañana me ven, no sé, en las pulgas, con 2 muchachas aquí bailando y desnudas? ¿Cómo cambiaría su perspectiva? O sea, estoy siendo drástico, pero ¿cómo cambiaría su perspectiva de esa persona que ustedes pueden decir, yo admiro al Cheque, o yo lo veo como un referente? ¿Cómo se sentirían? A ver, quiero que me digan. A ver, Dana, dime, yo quiero que me digas tú. Va, adelante. Yo, pues no siento que pueda juzgar a nadie, la verdad. Okay. Aplico la de Jesús, el que está libre de pecados. Okay, ahora les pregunto, ¿cambiaría su perspectiva de mí si me vieran haciendo eso? No. Va. Son mi familia. Entonces, para a lo mejor alguien que no me conoce dice, ese muchacho que estuvo ahí predicando, si lo vieran el fin de semana bailando allá con las muchachas, fumando, entonces, me van a criticar, me van a crucificar como a Jesús. Entonces, pero el día de hoy yo les quiero decir esto, que cuando vean a esa persona, que ustedes, me pongo como ejemplo, me vean a mí equivocándome, que hagan esto. Primero, recuerden que somos salvos por gracia, que Dios es quien elige y que Él va a saber cómo rescatarme. ¿Sí? ¿Sabes? Y ahora, eso es para las personas que lo ven. Ahora, si tú estás pasando por esa parte donde tu pecado te ha ganado, y sabes que te ha ganado, ¿va? Entonces sabes que a lo mejor el día de ayer no sé, te tomaste un 12 y te pusiste bien borracho.
Entonces, o andas platicando por Facebook con otra morra, o tienes novia, o andas, no sé, viendo pornografía, o tirándole el rollo a un montón de morras, si andas robando. Entonces, si tú eres esta persona, como yo lo fui en algún día, y creo que lo sigo siendo, también sigo equivocando. Entonces, la vida de Cam, fíjese, el primero fue con los dos primeros hijos, con Sem y Jafet, ahora con Cam, que fue el tercer hijo. La vida de Cam nos enseña que hubo una consecuencia, ¿va? Porque lo maldijo. Entonces, dice el versículo 25, dice que maldijo a Canaán, pero el 26 dice que bendijo el Señor a Sem y a Jafet. A esos dos los bendijo. Y ahora dice en 2 de Pedro 3:10, el día que el Señor regrese lo hará de sorpresa, como un ladrón. Y nos vamos a enterar. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Lo que yo te quiero decir en este día, dos cosas. Si tú estás pasando por eso. Primero, puede sonar fuerte, pero todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. No. Entonces, yo en un momento de mi vida me gustaba manejar muy fuerte. Entonces hubo una consecuencia. Yo tuve un accidente, entonces tuve que pagar carros, que no tenía dinero. Entonces, pero gracias a Dios, Dios fue bueno conmigo. Pude pagar esos carros, pero también hubo una consecuencia. Entonces, hay cosas que me han pasado que yo no tuve la culpa, pero han sido consecuencia de mis generaciones, a lo mejor de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, que también por ser parte de ese linaje me hacen daño. Entonces, todo tiene consecuencia. Esa es la primera. Si tú estás viviendo en eso, recordar que todo tiene consecuencia. Pero te tengo una buena noticia. No quiero que se vayan tristes y que se van a levantar el canal o algo. Entonces, la segunda es que no te bajes de la barca. No te bajes de la barca. No entró con su familia a esta barca. Y en esa barca, que puede ser este lugar, no solamente entraron ellos, entraron los animales, ¿sí o no? A lo mejor entró la serpiente, esa víbora, la hermana víbora, la que, uy, ¿ya viste al tenillo? Uy, ese tenillo, no, si supieras. Y se avienta el chisme y esto y el otro. A lo mejor andaba esa hermana. La hermana araña, no sé, andaba ahí. La cotorra, la que no se calla, no sé, puede andar ahí. Entonces, no sé, a lo mejor la tortuga, el que decía, ay, este hermano está bien tortuga, ni se apura. Nomás le dijeron que acomodara las sillas, ya tiene como 1 hora ahí. No sé. A lo mejor es el perezoso el que está todo el día durmiendo. Bienvenido, niño. Pero saben, una de las cosas de los perezosos es que dicen que dan unos abrazos así bien ricos. Necesitamos gente así, que dé abrazos, ¿verdad, señor hermano? Se necesita gente que te dé un abrazo a veces. De esos que sientas así como un abrazo de oso. Ahí está, ¿ves? Se necesita ese tipo de gente. A lo mejor está, porque también están las jirafas, las que nomás están asomando así. Ay, este hermano ya tiene esto, yo no tengo nada. Sí, no está bien. Va, hasta se asoma. A lo mejor los lobos, también no pueden estar los lobos, ¿sí? Ese hermano que nomás aúlla, ay Dios mío. Entonces, recordar esto. Entonces, y yo me puedo pensar, se subieron a la barca, estaban en el agua, no podían ni abrir la puerta. Si aquí a veces que orinan los perros, ¿cómo huele? Imagínense todo el orín de todos los animales. ¿Cómo apestaría? Era madera todavía. ¿Cómo olía ese lugar? ¿Cómo olía ese lugar? A lo mejor cuando Noé se bajó de la barca, ¡ay, Dios mío! Ya se fue el tufo. No sé qué pasó. A lo mejor eso hizo que se emborrachara Noé. No sé. A lo mejor eso hizo que se le bajara la pila, el olor. A lo mejor podemos decir, este hermano no se baña. Este hermano le apesta la boca. Y eso tiene el potencial, se los digo, de hacer que gente no vuelva a este lugar. Que hable así y que, el hermano le apesta la boca. No sé. Entonces, que eso no te desanime, que eso de verdad digo, que eso no te baje la pila. Entonces, regálale un cepillo de dientes, una pasta, no sé, lo que tú quieras. Entonces,
Pero recordemos esto. Estaban ahí, olía mal, pero Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y aquí, en este lugar, así como se cerró la puerta, va a entrar gente que no sabemos qué tipo de personalidad traiga. Pero dentro de este lugar estaba mejor que allá afuera. A lo mejor allá pudieran asomarse por pasar un muerto ahí en el agua, porque hubo un diluvio. Siempre es mejor aquí adentro. Así es que si ustedes han conocido a Dios y están pasando por esa parte y saben que su pecado tiene una consecuencia, no se bajen de la barca. Y recuerden que son salvos por gracia, que Dios fue quien los eligió, que Dios sabe cómo rescatarlos. No se bajen de la barca. De verdad, sigan asistiendo, sigan haciendo iglesia, sigan disfrutando de las personas así como son, sigan abrazándolas. Da gusto verlos, da gusto. Aleluya. Primito, qué gusto verte. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. De verdad, son momentos difíciles en ese tiempo donde la gente te está criticando por todo. En las redes sociales publicas algo y te crucifican por todo. Pero igual yo les digo que la gente tiene diarrea verbal. Entonces, ¿y cómo ayudarlos en esa diarrea? Déjenlos que hablen. Ayúdenlos. La diarrea es algo que sale de aquí, que te dice, ¿sabes qué? Esta persona está mal. Así es que déjala que hable, deja que critique. Es más, ayúdalo, hazte su amigo. Así como Judas, lávale los pies. Así. Lávale los pies. Así. Aunque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, lo agarré. Lávale los pies. De verdad. Y disfruta de la vida. Si has conocido a Jesús, de verdad, eres una persona que debe dar gracias en este día. Así como le dice, ser agradecidos. Ser agradecidos porque tenemos ropa, familia. De verdad. Entonces, el día de hoy, ya para terminar, no va a haber solamente nuestras voces, vamos a cantar una canción. Entonces, que yo creo que es una canción que a todos nosotros la hemos escuchado y en algún momento de nuestra vida nos ha ayudado. Y creo que tiene que ver con esto. Y esa canción que dice, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Entonces, el mensaje, para los que no llegaron, entonces, era, recuérdame, batería baja. Entonces, a lo mejor tú estás acá, en esta parte donde, a lo mejor no has conocido al Espíritu Santo y estás acá en rojo. No tienes batería. A lo mejor estás acá y tienes al Espíritu Santo, estás bien cargado. No sé en qué parte estés tú, pero quiero que en este día tú recuerdes que si has conocido al Espíritu Santo, como decía el versículo al principio, al Consolador, Dios como Padre está gobernando, pero dejó a su Espíritu Santo. Y fue gracias a su Hijo que estamos aquí. Entonces, si quiere levantarse, entonces, pero lo vamos a cantar a capela. Entonces, sin música. Entonces, esta canción es de un artista o de un cantante que se llama Jaime Mora. Dice así, dice, yo quiero más de ti,